hemos encontrado el filón aquí y hemos visto que aquí es donde está el dinero de verdad en la inversión inmobiliaria. Pues mira, una cosa que hemos ido perfeccionando a lo largo del tiempo, Andrea, es entender que al fin y al cabo esto es una negociación, ¿vale? Que al otro lado del correo o al otro lado de ese teléfono hay una persona, hay un sesgo psicológico y ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres trabajar? ¿Tú quieres vender? Yo quiero comprar, pues vamos a llegar a un acuerdo que sea razonable. No explotamos en alquiler porque, como ya te he comentado antes, nuestro capital es limitado, entonces no le vemos si queremos crecer y queremos que esa bola de nieve siga girando, no entra en nuestra visión el alquiler. A ver, nosotros, pues eso da un poco a fantasía, siempre queremos operaciones donde doblemos nuestra inversión. Ujú. Eh, y la gran mayoría de las operaciones lo conseguimos, que yo creo que puede seguir siendo rentable en los próximos años. Sí es verdad que, como te he comentado antes, cada vez los fondos están más duros, cada vez sus ratios suben más, quieren más. Bienvenidos al tercer episodio del lado oculto de la inversión. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Gutiérrez, que es un inversor en subastas, cesiones de remate y este tipo de operaciones, y que nos va a contar un poco su experiencia. Entonces, iniciando un poco la entrevista, ¿quién es Jaime y a qué se dedica, para quien no te conozca? Pues, en primer lugar, gracias, Andrea, por la invitación al podcast. Jaime Gutiérrez es un chico de Cádiz que, después de dedicarse a varios sectores a lo largo de su vida profesional, hostelería, hotelería, llegó al mundo de la inversión inmobiliaria hace ya casi 10 años, y que ha encontrado su final de carrera en la inversión inmobiliaria y, más exactamente, en las subastas judiciales, compra de créditos hipotecarios, REO, en definitiva, inversión inmobiliaria que no es la tradicional. Perfecto. Y, o sea, ¿cómo llegaste? O sea, porque ya tenías digamos, esa trayectoria profesional fuera del inmobiliario, ¿y cómo llegaste al mundo inmobiliario? Pues, Andrea, pues llegué un poco de rebote, por así decirlo. Mis padres tenían una vivienda cerca de la playa, una segunda residencia, que siempre tenían cerrada, porque nosotros íbamos en verano. Cuando cumplí 16, 17 años dejamos de ir a veranear y, bueno, acaba de llegar, justo estaba aterrizando Airbnb en España, y yo les propuse pues explotarla de forma turística. Nos fue fantásticamente bien el primer verano y, a raíz de eso, fui escalando, seguí comprando viviendas en la misma urbanización porque sabía que funcionaba. Los precios entonces eran unos precios atractivos y la rentabilidad era atractiva, y Ujú. llegamos a tener hasta 4 viviendas en la misma urbanización. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que era muchísimo trabajo, y cuando hacíamos los números luego, las rentabilidades no eran súper súper jugosas. Y a partir de ahí fui buscando otras alternativas, mismo dentro de la inversión inmobiliaria, hasta llegar hoy donde estamos. Perfecto. Entonces, empezaste, digamos, en el mundo tradicional del inmobiliario, ¿no? Por ¿Y así decirlo. cómo descubriste o cómo llegaste a las subastas, cesiones de remate, NPLs y este tipo de operaciones un poco más complejas? Pues mira, yo siempre me he caracterizado por ser una persona muy curiosa. Yo, cuando me dedicaba, por ejemplo, a la hostelería, yo iba a un bar y lo primero que veía era el camarero, cuántas copas ponía por hora, intentaba adivinar la caja esa noche, en base a eso cuánto facturaba anualmente. Siempre he querido salir un poco de la caja, como se dice, y bueno, llegué un poco de rebote buscando alternativas rentables. Me encontré con varias personas, porque, te digo, esto estamos hablando hace 7, 8 años, donde las subastas todavía, ahora sí que se está democratizando un poco, se está poniendo muy, muy de moda. Pero entonces allí solo estaba Tristán y dos personas más. Ujú. Entonces, mm, me formé con Tristán, hice su curso, estamos hablando en 2019, que Sí. ya, que ya ha llovido, y desde entonces pues hemos encontrado el filón aquí y hemos visto que aquí es donde está el dinero de verdad en la inversión inmobiliaria.
De acuerdo. Y entonces, entrando ya un poco en esas operaciones, ¿recuerdas cuál fue tu primera operación de este tipo de operaciones que no son las tradicionales? Pues si te soy brutalmente sincero, no me acuerdo cuál fue la primera. Creo que fue un reo, ¿vale? Un reo, pero no me acuerdo exactamente cuál fue la primera. Hemos hecho tantas que al final uno se olvida Sí. del inicio. Sé que fue un reo, sé que vamos, casi con seguridad fue un reo, ocupado, y negociamos salida. Gracias a Dios fue bastante rápido. Este señor se fue y bueno, pues la verdad que fue una operación fantástica. Eso, para quien no lo sepa, un reo es un piso que se compra sin Sí. reo, sin posesión, es un piso que se encuentra ocupado, ¿no? Y se negocia con el ocupante. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, te iba a preguntar que cómo la encontraste, pero tampoco entiendo que si no te acuerdas, no recuerdas muy bien. Es que no, ya te digo, quizás sería, porque yo empecé buscando en Idealista. Al principio no tenía ningún tipo de contacto, no conocía fondos, no conocía absolutamente nada. Y creo que fue a través de Idealista que se lo compramos a un banco. Solvia, creo que fue recordar Calle Palacio. Creo que fue ese el primero que compramos. Lo compré sin tener absolutamente nada de idea, sin Ujú. saber si iba a poder echar a esa persona. Pero bueno, gracias a Dios la cosa salió bien y conseguimos hacer una buena operación. Y entonces, en esta trayectoria que llevas ya de unos cuantos años haciendo operaciones, ¿qué errores has cometido? ¿Cómo los has gestionado? Y en esa situación, ¿qué harías distinto hoy día respecto a lo que hiciste en su momento por desconocimiento o por la situación que fuese? Pues mira, si te soy sincero, errores como tales, el único que me atañe es el no haber empezado antes. A día de hoy sí que escasea mucho más este tipo de oportunidades, es un mercado que se está abriendo, se está democratizando, cada vez hay más formaciones, más gente entra en subasta, más gente entra comprando reos, le está perdiendo el miedo al Ocupa, que al Ocupa nunca hay que tenerle miedo, al final el Ocupa acaba saliendo, antes o después, el Ocupa acaba saliendo, en distintos casos que no, vulnerabilidad, especiales, pero que el Ocupa acaba saliendo. Entonces, mi trayectoria se ha distinguido porque no hemos cometido muchos errores, pero porque estudiamos muy bien las operaciones antes de entrar. No compramos sin saber quién hay dentro, no compramos nunca sin un acuerdo previo, por lo menos firmado para su salida. Entonces, esto nos ha permitido que, bueno, en algunos casos sí sé que se ha alargado la desocupación, pero siempre salen en los plazos que estimamos. Bien, bien, porque ese es uno de los, eso es una de las cuestiones que la gente siempre me plantea, ¿no? Oye, negocio con el ocupa antes, y evidentemente tienes que haber negociado con el ocupa antes. Si lo puedes tener cerrado, mejor. Incluso si te puede haber entregado la posición, estupendo, pero sí por lo menos tenerlo bastante cerrado el que salga. Porque es que si no, si compras a ciegas sin saber el tipo de cupa que es, etcétera, pues lógicamente la problemática la operación se puede atascar y mucho, o ser una ruina completamente. Que no salgan y quedarte con Mm. tu dinero ahí parado durante años y años y se rentabilizar lo que es. En este negocio que las barreras de entrada son bastante altas en el aspecto de o tienes pulmón financiero o no puedes comprar. Ujú. Si tienes todos los ahorros de una vida, lo depositas en esa vivienda y se queda ahí parada, pues estás muerto financieramente. Efectivamente. Y luego una de las cuestiones que también atañe a la gente, ¿no? Las preocupaciones que tienen es todo este tipo de operaciones de cesiones de remate, de compras de crédito, de reo, al final se necesitan contactos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacas tú las oportunidades que no vienen de subastas? Digamos, las subastas son públicas, cualquiera puede acceder, pero sí que a lo mejor otro tipo de operaciones es un poco más complejo llegar a tenerlas. Entonces, ¿tú de dónde las obtienes? Pues mira, no hay otra que trabajo y trabajo. Al principio, cuando empezamos, yo no tenía ningún contacto en ningún tipo de fondo, no conocía abogados, no conocía a APIs, que APIs son agentes de la propiedad inmobiliaria, son personas que trabajan en inmobiliarias, no conocía absolutamente a nadie. Tirar de LinkedIn. LinkedIn le escribí
personas que sabía que trabajan en fondo, sin ningún tipo de vergüenza. Oye, mira, estoy interesado, por favor, meterme en listas que sé que tenéis de cuando enviáis oportunidades, o por favor, si os sale algo porque nosotros estamos en Cádiz, si os sale algo por Cádiz, por favor, avisadnos. Y sobre todo, exponerse, contarle a toda persona que conozca tu círculo social, amigos, familiares, ¿qué haces? Porque es que nunca sabes de dónde te puede venir una oportunidad. Oye, mira, que se han divorciado y una quiere la casa y la otra no. Mira, que ha muerto y una ha rechazado la herencia y la mitad en divisa sí que la quiere, pero la pueden llegar a negociar. Entonces, creemos que lo mejor o lo más que más funciona es exponerse. Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final es moverse, tocar muchas puertas, aunque sea, o sea, como tú dices, o sea, perdiendo la vergüenza. Al final y al cabo, oye, su trabajo, ellos cobran por ello, muchos cobran a comisión, con lo cual también les interesa que al final les contactes tú. Y el proceso, ¿nos puedes explicar un poco por encima cómo es el proceso de negociación con un proceso que tú normalmente llevas para la negociación de un activo? Pues mira, una cosa que hemos ido perfeccionando a lo largo del tiempo, Andrea, es entender que al fin y al cabo esto es una negociación, ¿vale? Que al otro lado del correo o al otro lado de ese teléfono hay una persona, hay un sesgo psicológico y ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres trabajar? ¿Tú quieres vender? Yo quiero comprar, pues vamos a llegar a un acuerdo que sea razonable. Yo conozco muchos compañeros que van toda la baja. Oye, mira, anunciamos esta cesión de crédito en 100.000. Mira, pues te oferto 20. Joder, sabes que no te lo van a aceptar. No hagas perder el tiempo a otra persona. Crea una buena relación y sobre todo ser realista y consciente con lo que hay. Si una casa vale al mercado 120, te la están ofertando en 100, oye, mira, no te vayas a 60, no te vayas a 40, vete a 75, cierra la operación y ganamos todos. Al final esto se trata de un win-win. Ellos se llevan su comisión y yo me llevo un activo por debajo del precio de mercado. Y sobre todo, que si te aceptan una oferta, no te tires luego, porque eso les duele, o por lo menos en mi experiencia. Pues ellos ya se veían Sí. cobrando, oye, mira, no, es que al final me lo he pensado mejor y no. Joder, le ha hecho perder su tiempo, le ha hecho perder su comisión y a la próxima seguro que no van a pensar en ti. Totalmente, totalmente de acuerdo. En cuanto a zonas geográficas, nos dices que estás en Cádiz y viertes Cádiz y alrededores o amplías un poco zonas. Pues mira, nosotros básicamente nos movemos, yo siempre, o sea, yo no compro sin visitar y no una vez, sino he llegado a visitar decenas de veces la misma propiedad. Entonces, pues por temas de logística, estamos ahora mismo centrados en Cádiz. Sí que es verdad que para el año que viene queremos salir a toda Andalucía, ¿vale? Estamos haciendo redes de contacto para poder llegar a operaciones en toda Andalucía, pero es algo que me da todavía un poco de miedo, porque me cuesta mucho fiarme y delegar a una persona que me diga en qué estado posesorio está una casa, que se asegure que esa sea la persona que está en el contrato o el deudor que va a ser ejecutado. Me cuesta todavía fiarme, pero si queremos crecer y queremos escalar, no nos queda otra que hacerlo. Abrirte, sí, claro. Al final, si quieres que crezca, supongo que, bueno, en todos lados las oportunidades son limitadas, pues al final tienes que ampliar un poco tu zona, aunque te suponga salir de tu zona de confort y probablemente pasar ciertas incomodidades en ese proceso o ciertas inseguridades, sobre todo. Claro, porque yo no comprendo, o todavía en mi cabeza, la persona que compra sin visitar, que cuando tienes un capital, vamos a hablar que tenemos un par de millones de euros, podemos comprar un lote y me puedo permitir estar ahí ese dinero parado Sí, bastante tiempo. Pero claro, nosotros somos inversores particulares, nuestro capital es limitado, no podemos estar en más de 3 o 4 operaciones a la misma vez. Sí que es verdad que ahora los bancos nos están abriendo mucho la mano, nos han dado líneas de crédito. Eso para comprar contra los bancos es fantástico porque pasas PVC automáticamente, no tienes que los PVC, para que no lo sepa, es el programa blanqueo de capitales, que todo fondo cuando vas a comprar una oportunidad te va a pedir el origen de fondos, que no provenga de una actividad que no sea lícita. O sea que aquí nos olvidamos del dinero en B, nos olvidamos del dinero proveniente que no se ha declarado
Y gracias a eso sí que vamos a poder ahora salir un poquito de nuestro rango, de decir, oye, mira, estamos en 3 operaciones, la cuarta quizás, si vamos a pulmón, no nos cuesta, pues ahora sí que vamos a poder entrar en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Efectivamente, sí. El blanqueo de capitales, además que cuando es con una línea de crédito lo pasas instantáneamente. O sea, si es que dices, oye, este dinero viene de esta línea de crédito que tengo concedida por este banco y te olvidas de todo el papeleo que muchas veces es un rollo. Es un infierno, a veces es un infierno, vamos. Sí. Y cuando además inviertes a lo mejor con dinero de inversores, pues teóricamente cada uno de los inversores que te aporta dinero debe pasar su blanqueo de capitales y es un lío. Los contratos de cuentas participativas para pasarlos. Sí. Y en cuanto al tipo de operación que hacéis, bueno, por lo que yo he podido ver un poco, os centráis en compra y venta, ¿no? O adjudicación y venta, no explotáis en alquiler. Este podcast está patrocinado por Bufete Ruy Gómez, que es nuestro despacho de abogados especializado en las materias de derecho civil, derecho mercantil y, por supuesto, derecho inmobiliario. En caso de que tengas algún asunto de alguna de estas materias, puedes contactarnos en la dirección de correo electrónico que te dejo en la descripción de este episodio. No explotamos en alquiler porque, como ya te he comentado antes, nuestro capital es limitado, entonces no le vemos, si queremos crecer y queremos que esa bola de nieve siga girando, no entra en nuestra visión el alquiler para ganar un 10-12%, un 13 o 14%, no, eso sí que lo queremos llevar a cabo a largo plazo, cuando nos capitalicemos para patrimonializar toda esa inversión, sí que queremos, o la finalidad que tenemos tanto mi socio y yo, es comprar para alquilar, pero cuando ya hayamos andado y tengamos camino. Ahora lo que estamos haciendo es crecer nuestro capital y creemos que esta es la mejor forma, a través de la compra, no compra o adjudicación, la reforma y la posterior venta. ¿Siempre hacéis reforma o hay veces que lo vendéis tal cual? Pues mira, yo diría, Andrea, que en el 90% de los casos optamos por hacer reformas. ¿Por qué? Porque son pisos, estos señores ocupas, no son los señores más limpios de la tierra, casi siempre dejan la propiedad fatal. Entonces creemos que tenemos el know-how, tenemos el conocimiento y el equipo de haber hecho ya muchas reformas. Entonces, haciéndole una reforma, incrementamos tremendamente la rentabilidad con una inversión que no es muy elevada. Sí. ¿Podríamos no hacer reformas y sacarlo al mercado en cuanto Sí. ¿Serían menos quebraderos de cabeza? Pues obviamente sí. La problemática es que la rentabilidad va a ser mucho, mucho menor. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? No, evidentemente, si te aumenta la rentabilidad sin comprometerte en exceso los plazos, pues siempre es una buena opción. Y entrando un poco en la rentabilidad, más o menos, ¿qué rentabilidad esperáis de este tipo de operaciones? A ver, nosotros, pues eso da un poco a fantasía, siempre queremos operaciones donde doblemos nuestra inversión. La gran mayoría de las operaciones lo conseguimos, pero sí que es verdad que no decimos que no a nada. O sea, por ejemplo, las 2 últimas operaciones que hemos hecho han sido flip puro y duro, que han llegado a través de agentes inmobiliarios. Oye, mira, esta persona quiere vender, no lo vamos a publicar todavía, ¿te interesa? Oye, me cuadra la zona, me cuadra el precio, sé que voy a sacar un 25, un 30% rápido, me van a dar la llave en notaría, que eso gracias a Dios tú bien sabrás que para el que invierte en este tipo de activos es un logro, decir, oye, mira, que la llave y puedes abrir con la llave, y no tienes que ir, no tienes que picar la puerta, no tienes que poner... Entonces, estudiamos también ese factor, el factor de, oye, esto va a ser una operación rápida, vamos a reformar en 2 meses y vamos a sacar mercado, nos vamos a tener que pelear con el ocupa, no vamos a tener que pagar una indemnización para que se vaya, no vamos a tener que esperar plazos de juzgado, ni decreto de adjudicación, ni... Entonces, estudiamos eso también y la verdad que estamos entrando últimamente en bastantes flips, que no es lo que queremos porque las rentabilidades son mucho menores, pero oye, si llega, para mí es dinero gratis, por así decirlo.
Sí, y eso te iba a preguntar, que antes se me ha olvidado, es las negociaciones con los ocupas, ¿cómo soléis cerrarlas? ¿Al final con una ayuda para que se trasladen a otra vivienda o cómo soléis hacerlo? Siempre pagamos, Sí, siempre. Siempre damos una indemnización no que vamos a hablar de importes, pero no vamos no, a hablar de importes. mejor no. Pero siempre, siempre la vía rápida, estas personas quieren dinero. Oye, mira, la mayoría son unos caraduras, te lo digo, tú bien lo sabrás. Hay otro tipo de personas que, mira, que le ha venido la desgracia, que ha perdido la casa y no, pues mira, intentamos ayudarle, intentamos con nuestra red de contactos inmobiliarios buscarle una vivienda donde puedan iniciar otra vez su vida y pues, oye, mira, te damos cierta cantidad para que tú puedas pagar durante X meses y puedas volverte a andar y a ponerte sobre tus pies, porque a cualquier persona nos puede ir mal en cualquier momento de la vida. Sí, claro, hay que distinguir un poco lo que sería, por ejemplo, un ocupa, digamos, de patada, que a lo mejor un ejecutado, que es una persona que, pues, por circunstancias de la vida, le ha tenido una mala época bueno, ha perdido su vivienda, lo que sea. Entiendo que esa situación es completamente distinta. Y en cuanto a operaciones de estas de cesiones de remate, compras de crédito o subastas, si tuvieras que decidir una, oye, me quedo solo con una, ¿cuáles son las que más te gustan ahora mismo? Pues ahora mismo, por término de rentabilidad, serían la compra de crédito, las NPLs. Sí que es verdad que últimamente los fondos no paran de apretar, no paran de descontar muy poco sobre el capital que se debe y se están poniendo muy duras, pero para mí son las más, pues son nosotros siempre en este tipo de operaciones, la compra de deuda, siempre llegamos a un acuerdo para la adopción de pago con el deudor. No entramos si Sí. no sabemos que vamos a tener acuerdo. O sea, no nos vamos a ir a subasta, no vamos a acabar el procedimiento. Entonces, no compramos si no sabemos que vamos a llegar a un acuerdo con el deudor, porque, como me remito a lo de antes, nuestro capital es muy, muy limitado. Si nos quedamos parados en dos NPL durante todo el 3 años, 3 años tranquilamente. Sí, 3 años, tranquila. Depende del hito judicial que se encuentre, Sí, pero te puedes pegar, claro, te puedes pegar 3 años, aunque hay mucho gurú por ahí que en 8 meses ya están sí. ya, digo, joder, pues qué suerte, porque La media, yo siempre digo lo mismo. Tú te coges las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y la media de duración de una ejecución hipotecaria en España son 40 meses. son 40 meses. Entonces, que son casi 4 años. Entonces, si el procedimiento está nada más presentar la demanda, pues ya sabes que estadísticamente van a ser 4 años. Y si te presentan una oposición y son peleones y apelan y tal, te vas a Si 6, tienes 8 años tranquilamente. un buen abogado, Sí, también es verdad que hay que decir en defensa de que los abogados de los fondos son muy malos. Son muy malos, dejan pasar plazos, se los olvida presentar escritos, pero sí claro, que eso se puede quitar y se puede ir. Imagínate una operación de 200.000 euros, dejarlo ahí parado 2 años y medio. Estás muerto con la sí, rotación de capital que podrías haber hecho. efectivamente. ¿Y cuál ha sido tu mayor sorpresa, ya sea positiva o negativa, en una operación de subasta o en una operación de cesión de remate, NPLs? Pues mira, tengo una historia muy curiosa. Esto nos pasó en el 2022, ¿vale? Ganamos el remate, una subasta, aquí en Cádiz. Era un triplete de manual. Compramos, o no, el remate se quedó en 27.000, creo recordar, 27.500, y a mercado esa vivienda estaba en casi cerca de los 100. Mm, ¿Qué pasó? Yo fui haciendo el trabajo de investigación de campo, fui a la vivienda que decía el edicto, que decía nota simple, me presenté allí el primer día. Estaba alquilado. Digo, esto ya me huele raro. Yo ya hablé con el señor que tenía el contrato. Oye, mira, nos vamos a adjudicar esta vivienda o queremos adjudicárnosla. ¿Habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo económico de indemnización para que se produzca vuestra salida en varios meses mientras nos la adjudicamos? ¿Podéis encontrando otra cosa? Porque el hombre allí asustado, no sabía nada. Bueno, él era alquilado, no era el deudor ejecutado. Llamó al dueño del piso. Yo hablé con el dueño del piso y, como siempre en estas cosas, no, eso es mentira.
mi casa no se subasta. No, eso es... Caballero, vamos a llegar a un acuerdo porque esto ya está... Le quedan 3 días a la subasta, va a salir, yo me lo... O sea, no sabía todavía que me lo iba a adjudicar, pero yo me lo voy a adjudicar. De verdad que no, es que mi casa no, que yo tengo todo pagado. Todo el mundo dice lo mismo siempre, yo tengo todo pagado. Mentira, el jugador se habrá equivocado. Patatín, patatán, patatán, total. Ahí no llegamos a casi un entendimiento, pero yo sabía que iban a salir porque era un alquilado. El contrato le vencía a final de ese mismo año, porque el alquilado incluso me enseñó el contrato de arrendamiento. Y digo, esto está genial, nos lo adjudicamos, los plazos. A este tío pues lo echamos, no le renovamos el contrato, vamos a subasta, nos adjudicamos y el secretario o el tasador o el que fue se había equivocado de bloque, había puesto el bloque de al lado y nos adjudicamos la vivienda que estaba al lado, en la cual era una señora de 75 años, que esto era por una deuda de IBI. El IBI debía 10.000 euros de IBI, fíjate la barbaridad que es eso. Claro, yo cuando me di cuenta, vi a esa señora, a mí no era mi operación, y el caballero, el dueño del piso, del que yo había llamado y diciendo que se lo iban a ejecutar, había llamado al juzgado, el juzgado se había dado cuenta, el secretario judicial se había dado cuenta el LAC se había dado cuenta del error y canceló la subasta. Entonces nos quedamos sin subasta, esa señora salió, fue todo, ha sido una operación de las más caóticas que hemos vivido, porque claro, que alguien vaya a tu casa diciendo que te la van a embargar, que te vas a quedar sin casa y el pobre hombre no era el caso, tiene que ser fastidiado. Efectivamente, pues sí. Y luego, al final estas operaciones, sobre todo subastas, porque las sesiones de remate y eso la gente le tiene como un poco menos de miedo, aunque a efectos prácticos es como una subasta, pero porque tienes como un poco más de información que te da el fondo y no sé qué. Pero al final son operaciones complejas que hay que tener unos conocimientos y tú nos has dicho que adquiriste estos conocimientos, sobre todo más en subastas, aunque es muy aplicable a sesiones de remate, en la formación de Tristán, ¿no? Fue así como, y luego, lógicamente, en la práctica, como todo el mundo. Sí. Al final es andar, como en todo tipo de negocio, es andar, vas aprendiendo cosas, vas viendo cosas que no te cuadran, vas buscando, vas preguntando. Yo, gracias a Dios, tengo un letrado fantástico que sin él no iría ni a la vuelta de la esquina, aunque tengo ya dilatada experiencia en este mundo, pero al final es el que yo no estoy graduado en Derecho, mis conocimientos, yo estudié empresariales, o sea, nada que ver con este mundo. Entonces, al final, la formación y el ir de la mano con alguien es súper recomendado. No, lo siguiente. Completamente de acuerdo. Y un poco entrando en la actualidad de las legislaciones estas que tenemos de desahucios y demás, ¿cómo gestionas la legislación actual que prohíbe, o en algunos casos lo prohíbe y en otros dificulta los desahucios en este tipo de operaciones? Pues a nivel operativa no me afecta mucho, por así decirlo, por lo menos por ahora hasta este camino, porque como ya te he comentado antes, nunca compramos sin tener la certeza o un gran porcentaje de certeza de que la persona que está dentro se va a marchar. Entonces, a nivel nuestra operativa, no es una cosa que nos suponga un descalabre porque sabemos que esa persona se va a ir, va a tardar un mes, va a tardar 2, lo vamos a indemnizar y se va a marchar. Entonces, por ahí vamos un poquito, nos adelantamos al juego. Entonces descartas operaciones en las que creas que vayas a tener problemas reales para tomar la posesión por vulnerabilidad del ocupante y demás. Por ahora. Sí. Por ahora porque, como hemos dicho, no podemos entrar en más de 3, 4 o 5 operaciones a la vez porque vamos a pulmón financiero, pero sí que ahora que queremos crecer, yo no descarto entrar y ir a la guerra. Al final, cuando tienes volumen, o sea, siempre puedes, digamos, un poco arriesgar un poco más, ¿no? Pero sobre todo tus primeras operaciones siempre hay que acertar, ¿no? Porque si te quedas atascado en tu primera operación, probablemente ya no vuelvas. Claro, esa es la problemática. Mira, tengo un conocido,
Es un amigo de un conocido que me llamó hace un par de meses. Oye, mira, que he ganado una subasta aquí, que esto cuando me da la llave la inmobiliaria. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, que me he metido, he pagado un depósito y el depósito no era, la vivienda creo que estaba tasada en 200 y pico, a mercado 300 y pico, y el depósito pues sería 510, creo que eran 11.000 y pico de euros de depósito, ¿eh? Que no es una cifra. Que ya pica, sí. Y me reí, digo, ¿cómo? ¿Que cuando te da la llave y cuando entras? ¿Pero tú has visitado la vivienda? No, esto me da la llave y yo ya digo, mira, chicos, pierde el depósito, olvídate de eso, porque además él luego de saber todo esto fue a la vivienda, había una chica que tenía un hijo pequeño, ella le comentó que tenía vulnerabilidad, le dije, mira, olvídate, pierde el depósito y llévate una gran lección que no vas a olvidar nunca, porque con sangre nunca se olvida, es que no hagas más estupideces de este tipo. Aquí esto no funciona así, tienes que visitar primero, tienes que saber quién hay dentro. Por lo menos como yo trabajo. Yo sé que hay muchísimas personas que compran lotes, entran en subasta y luego van a pelear, como por ejemplo sé que haces tú. Pero claro. No, sí, o sea, nosotros en muchas vamos sin visitar. Cuando te estás jugando ya cierto capital, hacemos visita previa, lógicamente, pero en muchas que hacemos pujas bastante especulativas, pues vamos sin visitar. Pero, ojo, nunca son ejecuciones hipotecarias, vivienda habitual del deudor y ese tipo de cuestiones. Son otro tipo de subastas de Hacienda, cosas así, que tarde o temprano les acabarás echando, porque no es la misma situación. Entonces, en ese tipo de operaciones en las que sabemos que hay una posible suspensión por vulnerabilidad durante años, en ese tipo de operaciones, lógicamente, no entramos sin haber hecho esa investigación previa. Entonces, que la gente no coja porque yo muchas veces comento que vamos a subastas sin visitar, pero vamos a determinadas subastas y también determinados activos, que a lo mejor son locales o son otro tipo de cuestiones, que no hay esa problemática. Sí, efectivamente. Entonces, ya nos has dicho que cuando hay ocupantes al final siempre pagas, ¿no? O sea, nunca vas a procedimiento judicial, sino siempre pagas y si puedes, cierras el acuerdo antes para evitar problemas. Si te interesa este tipo de operaciones inmobiliarias que estamos comentando en la entrevista, tengo una newsletter donde cada semana envío un correo electrónico con consejos, tips y casos reales de este tipo de operaciones. Te puedes suscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Siempre, o casi siempre. Hay veces que no, pero bueno, al final conociendo a las personas y viendo, sabes de qué palo puede ir cada uno. Siendo educado, sabiendo que, bueno, que dentro de todo estás en una desgracia, que una persona que ha perdido su casa, o un ocupa que, bueno, aunque sea lo ocupa de patada, entiendo que no tiene otro sitio donde ir. Vamos a intentar llegar a indemnizarlo sí o sí. Vamos, por ahorrarnos X dinero, ese dinero ya entra ya entra en mi Excel sobre la operación y va a calcular la rentabilidad de que lo vamos a pagar sí o sí. Claro. Mira, yo suelo ser bastante claro con la gente. Yo soy abogado, yo vivo de pleitos, pero siempre cuando un cliente me llega, o sea, ahora mismo tengo varios asuntos de gente que ha comprado inmuebles con ocupas o con ocupantes y demás, o en subastas o en otro tipo de operaciones, y siempre digo, mira, yo si tú quieres llevar el pleito, perfecto, pero que sepas que vas a tardar X, depende del... Si es una adjudicación dentro de una ejecución hipotecaria o algo así, pues no, porque siempre que no sean vulnerables y demás, no es necesario... O sea, ahí sí que me planteo el pedir la posesión vía juzgado porque es algo más o menos rápido, ¿no? Entre 3 y 6 meses desde la adjudicación, en una situación normal puedes tener la posesión. Pero cuando a lo mejor es una subasta de Hacienda que tienes que iniciar un procedimiento judicial nuevo que te va a tardar 1 año y medio o 2, yo siempre digo, mira, yo vivo de pleitos, pero es que si a esa persona le pagas X dinero, te va a salir más rentable. Es más dinero del que me pagarías a mí, pero vas a cortar los plazos pues 1 año o 14 meses. Entonces, al final, aunque van un poco en contra de mí, realmente siempre le recomiendo a la gente, oye, si puedes llegar a un acuerdo y si no hay posibilidad de acuerdo, pues lógicamente te vas al procedimiento judicial. Al final,
Al final, siempre se dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Y a la gente parece que le cuesta entender que, bueno, que sí, que es una putada, hablando mal, pagar a una persona por una vivienda que ya es tuya o que va a ser tuya, pero que si entra en los plazos y entra en tu cálculo de rentabilidad, oye, chico, pues mira, también estás ganando gracias a esa persona, por así Sí. decirlo. También estás ganando gracias a ese. Cuando compro un reo, sí, el ocupa es muy malo, pero claro, yo estoy comprando con descuento porque ahí hay un ocupa. Claro, pero es que al final la gente no tiene esa mirada a medio plazo de decir, cuando lleve aquí un año con esta persona, ¿qué va a pasar? Y también hay que tener en cuenta el desgaste psicológico que es para una persona, digamos, no a lo mejor un inversor semiprofesional o digamos, como podríamos ser nosotros, no, o sea, alguien que se dedica recurrentemente a esto, sino alguien que ha hecho una operación o que incluso se ha comprado una casa para él, para disfrutarla como segunda residencia, como su propia vivienda habitual, no es consciente del desgaste psicológico que va a tener ese procedimiento judicial durante un año y medio, sabiendo que hay una persona que vive en tu vivienda y demás. Entonces, yo siempre digo, oye, como tú bien has dicho, mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Si puedes resolverlo de forma rápida, aunque te cueste algo de dinero, hazlo. Y si, lógicamente, si es el típico ocupante pues, que se cree con algún derecho sobre la vivienda porque sea el hijo de, el ejecutado, el primo de o lo que sea, bueno, pues en ese caso quizás sí que tienes que ir a procedimiento judicial. Pero si puedes llegar a un acuerdo, hazlo porque te vas a ahorrar quebraderos de cabeza y a la larga te vas a ahorrar dinero. A la Siempre. larga te vas a ahorrar dinero. Siempre. No es que no te pidan una indemnización estratosférica Sí, y que. Pero yo siempre recomiendo indemnizar a la persona que está dentro, siempre. Te va a ahorrar, hablamos tiempo, tu rentabilidad, y ya si no es un inversor profesional como has hablado, está diciendo, oye, mira, yo tengo todos los ahorros de mi vida, porque no te has podido financiar ni apalancar, tengo 100.000 euros, toda mi vida trabajando, lo tengo en esa vivienda, y yo quiero hacerme ya con ella, quiero entrar ya, y hay un señor que no se va, que sigue ahí, joder, pues, paga, tío, paga. efectivamente. Y en cuanto a las normas, a las nuevas normas de subasta que han entrado en vigor ahora, pero que tardaremos ver un poco en la práctica, aunque es cierto que ya me ha pasado en un par de procedimientos que se ha ganado la subasta y en el decreto de aprobación del remate, en vez de darte los 40 días, te dan los 20 de la nueva ley. Sí, entonces pero ya empiezas con las confusiones. Además, uno de ellos hemos pedido. Bueno, primero nos dieron como 5 días, una cosa absurda, pedí la aclaración, me dijeron, tienes razón, son 20. Y entonces he recurrido porque Bueno, el cliente iba con financiación, entonces 20 días se le quedaba un poco justa, no con financiación hipotecaria, sino con una línea de crédito, la estaba negociando, no sé qué, y entonces digo, oye, pues voy a recurrir. Pero teóricamente las normas se verán dentro de un año y medio o así, empezaremos ya a ver realmente un poco volumen de subastas con estas normas. Entonces, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que van a favorecer la agilidad de las subastas? ¿Crees que son positivas para el inversor, positivas para el particular, para el deudor? ¿Cuál es tu opinión? pues como todo lo que hace este país, yo creo que va a seguir exactamente igual. Lo único que va a conseguir con la subida de los tipos de depósito, ¿vale? Es que se quiebre menos la subasta, porque tengo un caso bastante particular, ¿vale? Y bastante curioso como anécdota, que es de una señora que lleva quebrando su propia subasta desde hace años, pero años. Sí, Que ya ella me lo ha reconocido. Yo participé, en las primeras subastas participé, ya ella me ha reconocido que va quebrando la subasta. Es una vivienda cuya tasación, creo recordar, eran 30 y poco mil, no sé, el depósito eran 1.200, 1.300 euros. Y ya varios años, la tipa esta, quebrando. Paga depósito, ella o algún conocido, eleva puja por encima de mercado, ningún subastero vamos a ir. El jugador pues le pedirá y hasta dentro de un año, 12 meses, 11 meses, no se vuelve a celebrar otra subasta. Pues la tipa está ahí pagando un alquiler, pero rateas se habrá gastado 5.000 euros en depósito, pero sí, rateas en 5 años que lleva. Es que quiero recordar que la primera vez lo vi en 2,21. O sea, pues al final está pagando un alquiler de 200 euros al mes. claro. Es curioso. Entonces, Sí, elevando un poco este tema,
al 20%, pues sí que nos quitamos de que pueda pasar este tipo de casos. Y sobre todo personas que no tengan el dinero puedan entrar y competir, porque Sí. la verdad que cada vez las subastas están más duras. La gente, yo no sé ya por qué se está yendo a niveles, a precios de mercado, que yo personalmente no lo llego a entender. No sé si será por el desconocimiento, será que como este tema ahora está tan candente y tanta gente está entrando, pues se cree que mira, sí, me voy a mercado y la compro por aquí, sí, pero es que después te vas a pegar un año hasta que te den la adjudicación y luego échalo ocupa, porque va a estar ocupada 100%. Entonces, es bastante curioso. Sí. Yo creo que o sea, con las quiebras, digamos, fraudulentas, típicas dos personas que se ponen de acuerdo, van a acabar, porque ahora solo aprobarían el remate a favor del segundo si su puja más el depósito que ha perdido el otro igualan esa puja previa. Entonces, con esas van a acabar. Con este tipo de prácticas que me has comentado de esta persona, pues probablemente no, lo que pasa es que le costará más Claro, y veremos si le compensa o no. ¿Vale? Pero claro. aparentemente sí. Bueno, pero claro, no, pero teóricamente hay que tener en cuenta que esa persona ya lleva con el procedimiento judicial iniciado y esa seguirán las normas anteriores y siempre será su depósito del 5%. Entonces, que esa persona... Hablamos de, sí, Sí. otra acción hipotecaria y, claro, este es un caso que ya te digo, es curiosísimo porque digo, joder, qué ingenio tiene la gente. Efectivamente. Y en cuanto a lo que comentabas de la situación de las subastas, la siguiente pregunta que tenía prevista hacerte era si crees que sigue habiendo oportunidades. Entonces, vamos, mi teoría por la que evidentemente las subastas, muchas de ellas se están cerrando a precio de mercado, aunque también te digo, yo tengo gente en la formación bueno, y nosotros mismos estamos ganando subastas, pero gente en la formación que ha empezado la segunda edición empezó hace 2-3 meses y tengo alumnos que han ganado 8 subastas, cosas así. O sea, que es que me refiero que oportunidad sigue habiendo. Lo que ocurre es que, mi teoría es que, oye, el mercado está tan tensionado, o sea, hay tan poca oferta en el mercado tradicional que el inversor o incluso el comprador finalista ya empieza a barajar otras opciones. ¿Por qué? Hace 5 años casi ningún inversor entraba en NPLs. Eso era, Inversor pequeño, entraban inversores muy especializados, pero no el inversor inmobiliario que hace flips, sino era un inversor muy especializado. ¿Qué pasa? Que cuando al de los flips se le empiezan a acabar las oportunidades, pues empieza a haber subastas, sesiones de remate, NPLs, ¿no? Entonces, al final creo que por la coyuntura actual que estamos pasando de la escasez de vivienda que hay, tanto para finalista como para inversor, pues lógicamente mucha de esa demanda se tiene que trasladar a otros sitios que antes no había. Y entonces, lógicamente, esto afecta a la subasta, nos afecta a nosotros, digamos, como inversores, que nos cuesta más poder adjudicar, pero también, al final, sí, o sea, realmente yo creo que oportunidades siempre hay, lo que pasa es que hay que buscarlas muchos y sobre todo participar en muchas subastas para lograr buenas adjudicaciones. es curioso, hay gente, no, es que he participado en 2 subastas y es que no he ganado ninguna. Digo, joder, claro, es que tienes que participar en 40 y te va a adjudicar un 3, un 4, un 5%. No es que participe en 3 y siempre me suben como todo, tienes que buscar, tienes que insistir y tienes que seguir, no te puedes rendir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y más en este mundo. Y para la gente que empieza a buscar subastas y demás, ¿algún tip para descartar alguna subasta de forma rápida? Nosotros, por ejemplo, mitades en divisa, ni nos acercamos, porque eso es un quebradero total de cabeza. Huimos también, por ejemplo, de las herencias adyacentes, es que no queremos ese tipo de jaleo. Sé que hay gente que se adjudica, luego va a buscar a la otra mitad, le ofrece llegar a un acuerdo o algo, pero es que si ya es jaleo de por sí, es añadirle dolor al dolor de cabeza. Buscamos dentro de lo complicado lo más sencillo. Sí. Yo creo que las partes indivisas, yo tengo alguna, realmente no son mi foco ni mucho menos. Creo que son
o sea, yo las adjudiqué en su momento por las cuestiones que fuesen, pero hoy día no participo en ellas. Creo que es quizás, oye, si tienes al final muchísimo capital, porque realmente las partes sin divisas se compran muy baratas, seamos sinceros. En Nadie términos quiere. generales, se compran muy baratas. Entonces, si tienes mucho capital que no te importa tenerlo ahí parado durante años, porque si no llegas a un acuerdo con ese copropietario vas a tener que iniciar un procedimiento de división de cosa común que va a acabar en una subasta y demás, y que te va a tardar tranquilamente otros 4, 5, 6 años. Eso tienes que tenerlo claro, pero claro, si compras muy barato, porque las partes sin divisas en términos generales se compran muy barato, y tienes esa capacidad, digamos, que no quieres mover más rápido ese dinero, pues no te importa nada. Pero cuando tienes un capital a lo mejor más limitado o estás en esa fase de crecimiento, lo importante es darle velocidad al capital. Que la gente no parece entender que la rotación de capital aquí es muy importante. Aquí todos partimos ojalá yo partiera con 5 millones de euros en mi cuenta, porque eso me hincharía a comprar lotes, participaría en toda la subasta que pudiera, es posible, compraría todo. Pero claro, partimos de la base de que la gran mayoría de la población va a partir con un capital muy limitado para entrar en una o en dos operaciones. Y la gente no tiende a pensar que la rotación, si este me ha dado un 30 y este me ha dado un 40, pero es que este dentro de 3 años me va a dar un 100. Sí, pero es que este 30 lo ha movido 3 veces y este 40 lo ha movido 4 veces durante esos 2 años. Y el otro parado te ha dado 100. Sí. Le cuesta entender esto. Efectivamente. ¿Y qué recomendarías a una persona que esté pensando entrar en el mundo de subastas, cesiones de remate y este tipo de operaciones? Pues sin lugar a dudas, formación. Que entienda todo muy bien, que entienda por qué pasan las cosas, que entienda sobre todo las consecuencias de las cosas. Oye, mira, compro esta casa, pero tiene una dotación preventiva de embargo de Hacienda, ¿esto qué me puede pasar? ¿Me lo pueden quitar a mí o le quitan la casa? Formarte bien, formarte con un profesional, como por ejemplo tú, que sé que has sacado formación y tienes una trayectoria demostrada en este mundo, y sobre todo alejarse de los vendehumos, porque cada vez hay más, se ven a la legua, que esto no es un mundo fácil. El que se piense que va a llegar aquí, porque por ejemplo, puedes ver algunos de mis vídeos. Ahora le estamos dando bastante caña a redes sociales, que he ganado 70.000 euros con una operación. Sí, una operación que se ha trabajado, en la que me he formado, en la que me he peleado con la persona que ha estado dentro, en la que me ha costado muchos años reunir ese capital. Que aquí no vas a llegar y te vas a comprar el Ferrari en 2 años. De eso que se olvide todo el mundo. Que hay que trabajar, hay que poner foco, hay que dar la excusa a un lado y hay que tomar acción. Pues sí, corroboro completamente lo que dices. Al fin y al cabo, sí, es un negocio en el que se puede ganar dinero, pero que el escalado está ahí, sobre todo si vas haciendo flips, pero que en lo que tú dices, ¿no? Que salvo que empieces con un capital enorme, pues oye, pues vas a ir ganando dinero, lógicamente, sobre todo si reinviertes ese beneficio y no te lo gastas en cosas, ¿no? Ahí es cuando realmente vas a ver frutos. Y ¿crees que es necesario un gran capital para iniciar este tipo de operaciones? ¿O más o menos tú cuánto estimas? Oye, pues mira, yo considero que para empezar habría que tener un capital de X. A ver, es como quieras plantear, Andreas, este tema. Es verdad que la gran mayoría de la población no tiene 100.000 euros en su cuenta bancaria para poder hacer uso para una operación. Las barreras de entrada en este negocio son bastante altas, que me alegro porque si no todo el mundo participaría, pero como todo en esta vida se le puede dar una vuelta. Oye, mira, joder, si no puedes empezar con una vivienda, empieza con una plaza de garaje. Esa plaza de garaje no le vas a sacar ganar 20.000 euros, pero oye, joder, a lo mejor le puedes ganar 4. Con eso, un trastero. Con ese trastero, cómprate un pisito más modesto. O, oye, mira, reúnete 4 amigos, hacéis una operación conjunta o busca los inversores. Sí, o busca poblaciones baratas en las que los precios de las viviendas sean mucho más baratas, lógicamente que luego tenga salida. No te vayas al centro de Barcelona, no te vayas a Sevilla, no te vayas a Urbe, vete a un pueblecito que esté a media hora, que esté bien conectada y que se pueda vender. Sí. ¿Y cómo crees que evolucionarán este tipo de operaciones en los próximos años? ¿Crees que
seguirán, digamos, seguirán trayendo mucho inversor o cuál es tu perspectiva? Pues mira, como está el precio de la vivienda, que yo creo que puede seguir siendo rentable en los próximos años. Siempre, sí es verdad, como te he comentado antes, cada vez los fondos están más duros, cada vez sus ratios suben más, quieren más. Yo no me estoy encontrando los descuentos que me encontraba en 2020, por así decirlo, pero bajo nuestro punto de vista sí que sigue siendo un negocio rentable y creemos que lo va a seguir siendo en los años venideros. Vamos, creo y espero. Sí, yo corroboro contigo porque al final o sea, los problemas de ocupación y demás no van en descenso, sino todo lo contrario. Y entonces siempre va a haber este tipo de, digamos, oportunidades de quizás pues, o pisos ocupados o subastas en las que haya ocupantes y este tipo de cuestiones que a lo mejor a la persona, al particular, digamos, le da cierto reparo entrar, pero que a lo mejor a la gente que tiene un poco más de experiencia o que se está iniciando en esto, pues lógicamente no tiene ese miedo a entrar en ese tipo de operaciones y ahí siempre va a haber descuentos, eso seguro. Es inevitable. Al final nadie quiere lidiar, o no todo el grosso de la población quiere lidiar con el problema de un ocupa, nadie quiere tocar una puerta. Es un trabajo desagradable. No es agradable ir a tocar la puerta a alguien y decirle, mira, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Si soy el nuevo dueño, o voy a ser el nuevo dueño, te puedes marchar. A nadie le gusta hacer ese tipo de... Nunca sabes quién te vas a encontrar al otro lado de la puerta, nunca lo sabes. Entonces, muchas veces es una situación incómoda. O sea, eso es evidente. Aunque la hayas hecho 1000 veces, siempre es una situación incómoda. A mí no me fascina el trabajo de campo, o sea, investigar el vecino, el barrio, ver si la puerta la han abierto, no la han abierto, dejar un pequeño posi ahí por si la abre, sabe que la han abierto, mete una tarjeta por debajo de la puerta para que te llamen, hablar con el administrador de finca, al final trabajo de campo, pero todavía el hablar con las personas no me cuesta, pero me sigue dando todavía respeto. Eso que ya llevo recorrido, pero al final son personas que están en una desgracia. Sí. Yo creo que esa cierta incomodidad no se pierde. Sí. Bueno, entrando ya un poco más en la parte final de la entrevista, ¿nos recomiendas alguna experiencia pues un viaje o alguna experiencia que nos puedas recomendar? Mira, aquí voy a hacer un poco de autobombo, ¿vale? Te voy a recomendar Jerez de la Frontera, si no la conoces, que es una ciudad que está muy cerca. Nosotros somos del puerto de Santa María. Es una ciudad preciosa, tiene una cultura del vino brutal. Y abrimos allí en 2020 un hotelito, un hotel boutique de 10 habitaciones, un hotel de semilujo. Y voy a recomendar a todas las personas que lo visiten. Y tú, especialmente, cuando quieras venir, estás súper invitado a la suite presidencial. Que no es presidencial, pero bueno, vamos a decir que es presidencial. Sí. Vale, ¿cómo se llama el hotel? Dejaremos en la descripción la página web o lo que sea. Alfonso X, suite Alfonso X. Alfonso X, suites. Perfecto. Suites. Perfecto. Si no lo hubiese sacado tú, te lo hubiese dicho yo. Digo, no puede ser que vengas aquí y no hables de ello. ¿Y alguien a quien te gustaría que invitásemos al podcast? Pues mira, alguien que admiro mucho y con el cual no he tenido mucho contacto, pero sí que es verdad que es Jorge Danés, que no sé si lo conoces, que él es CEO de Urbey. Vale, sí. Él es el CEO. Es una persona con un conocimiento del sector inmobiliario brutal, que es el que está democratizando el acceso a la inversión a través de su plataforma. No me paga por esto, pero a través de su plataforma por 1.000 euros puedes acceder a oportunidades que son bastante rentables, y la verdad que este señor va a dar mucho que hablar en los próximos años con muchísima seguridad. Perfecto, pues lo anotamos para ver si se anima a venir. Y por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? Pues mira, nosotros hemos sacado un proyecto yo y mi socio Sergio, hemos sacado un proyecto hace ahora casi un año, que se llama Subasta 2, en la cual nuestro objetivo
es crear la mayor comunidad de subastas judiciales de España, en la cual todos nos podemos ayudar, podemos conectar inversores con personas que necesitan capital y también, por qué no decirlo, dentro de un par de meses vamos a sacar una formación, ¿vale? Para que la persona desde cero pueda entender todo este proceso, pero no queremos una formación que se dedique solo, te formo y me voy. Queremos ir de la mano contigo, queremos conectar eso, personas que se puedan formar, no tengan capital, conectarlas con personas que tengan capital y no se quieran formar o no quieran, oye, mira, yo quiero simplemente rentabilizar estos ahorros que tengo aquí, pero yo no tengo ni el tiempo, ni la gana, ni el conocimiento para hacerlo. Oye, mira, pues te conectamos con este chico que se acaba de formar con nosotros y que ha sacado esta oportunidad en Alicante. Es lo que queremos hacer. Nos llamamos Subastados en Instagram o en mi perfil personal, que es Jaime G Invierte en Instagram. Perfecto, pues dejaremos aquí las redes sociales y lo que dices, sí, al final la comunidad es bastante importante. Nosotros con los alumnos siempre, bueno, la idea es ir sacar alguna operación conjunta y demás, ¿no? Y incluso gente dentro de, al final, pues eso, creas un entorno de inversores, pues que aparece una operación que pues ese inversor en ese momento no puede asumir o no quiere asumir solo, pues siempre se abre y siempre ahí se crean sinergias que hacen que salgan operaciones bastante buenas. Sí. La gente no entiende que al final este es un mundo que estamos muy aislados, porque es un mundo que estemos conectados de una forma, yo no sé cómo contactar o no sabía cómo contactar con otra persona que se dedicase a lo mismo. Oye, mira, que yo esta oportunidad ahora no puedo entrar porque estoy capitalizada en esta. ¿Tú crees que puedes entrar y me das un 15%? Fantástico. Y aquí tenemos que ayudarnos entre todos. Efectivamente. Bueno, pues nada, Jaime, un placer y espero verte pronto por aquí y si no, pues me desplazaré a tu hotel, por supuesto, Aquí en tu casa cuando pueda. Eso es. Perfecto. Bueno, pues gracias. un placer. Un saludo. Chao. Igualmente. Hasta luego. Chao.